Onda Colectiva. La cifra del día. Vamos por favor juntos a revisar la cifra del día que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, el que merece nuestra atención y en el que hemos querido detenernos. Presta mucha atención por favor porque son 60 los casos confirmados de sarampión. Habíamos hablado de 50 casos ayer y de 300 sospechosos y el secretario de Salud del Gobierno Municipal de Cochabamba nos decía, de esos 300 casos, estimo que un 20% se va a confirmar de los 300 casos sospechosos. Y efectivamente, se han ido confirmando casos en las últimas horas y estamos hablando de 60 casos confirmados. Este es un dato que lo hemos obtenido cerca a las 11 de la mañana. No sabemos cuánto haya podido subir esta cifra conforme se va realizando el laboratorio, el trabajo de verificación de esta enfermedad. Vamos a seguir con este tema, pero ahora con nuestro espacio de entrevista. Analizando la noticia. Nos interesa detenernos en ciertos temas que son importantes y poder analizarlos a profundidad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con el sarampión, pero no solamente con el sarampión, nos interesa también la varicela y en algún momento decía la viruela, porque varicela sí se ha registrado varios casos en Cochabamba. Está con nosotros y le agradecemos mucho por este contacto a la doctora Nelvi Guillén, que es alergóloga y a quien le vamos a dar la bienvenida. Nelva, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hay una emergencia sanitaria, ¿no? Uno escucha emergencia sanitaria y se asusta muchísimo y tiene que ver sobre todo con los casos de sarampión en Santa Cruz. Mucha gente está confundida, sarampión, varicela, viruela, porque en Cochabamba hay casos de varicela. A ver, quisiéramos que usted como experta, especialista, nos diga ¿cuánto debemos preocuparnos por el sarampión y qué es exactamente esta enfermedad? Buenas tardes, Paola. Un gusto poder estar en tu programa. Bien, en relación al sarampión, como has mencionado, el día de ayer se ha decretado la emergencia sanitaria, que ya es un nivel más alto de la alerta en la que estábamos ya casi un mes, ¿no? El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Es causada por el virus del sarampión, así se llama, y se transmite por vía aérea, se transmite por las gotitas del estornudo, de la saliva, de la tos, ¿no? Porque una de sus manifestaciones iniciales es un resfriado o un parecido al resfriado, un cuadro muy parecido al resfriado. Posteriormente va a tener fiebre y van a aparecer las lesiones en la piel, los granitos, que también se pueden confundir con una alergia. ¿Por qué hay que preocuparse de esta enfermedad? Porque es una enfermedad altamente contagiosa. Una persona enferma tiene la capacidad de poder contagiar a más de 15 personas susceptibles, o sea, personas en riesgo. Se calcula entre 17 a 18 personas por cada enfermo. Es por eso que hemos tenido un incremento masivo en estas últimas semanas después de haber identificado el primer caso. Es preocupante porque es una enfermedad inmunoprevenible. ¿Qué quiere decir el año 20, que se previene con vacunas. Ya. El año 2023 hemos recibido una certificación como Bolivia libres de sarampión. Que recordemos que las vacunas tienen como objetivo erradicar, eliminar las enfermedades que se pueden prevenir con estas. Estábamos certificados, felices de que no había ni un caso de sarampión, y el año pasado hemos empezado con algunos casos aislados y pues ahora en emergencia sanitaria. ¿Por qué sucede esto? Porque lastimosamente en la etapa de la pandemia muchas personas han dejado de acudir a los vacunatorios, no han recibido las vacunas. Estas vacunas para sarampión las recibimos al primer año de vida, es como el regalo del primer año. Nos protege contra el sarampión, la rubiola y la papera, su parotiditis. Tenemos que tener una segunda dosis a los 18 meses. Ese es el esquema regular. Y en época de pandemia, pues muchas personas o no han recibido ni la primera y segunda o no han recibido la segunda. Y es por eso que tenemos ahorita mucha susceptibilidad de enfermos de sarampión. Bueno, ¿qué pasa cuando no nos atendemos a tiempo? ¿Es una enfermedad que se puede complicar?
Sí, puede manifestarse como un resfriado simple, parecer una alergia, pero si el paciente no tiene las precauciones o la atención médica necesaria, puede manifestarse como una neumonía, que ya es una complicación, puede presentarse como una encefalitis, una afección del sistema nervioso central, o llegar a un cuadro más grave con un compromiso multiorgánico y causar la muerte. Si no causa la muerte, va a causar secuelas, ¿no? También vamos a tener afección de lo que es la vista, porque nos puede causar una ceguera cuando no nos atendemos a tiempo. Entonces, una enfermedad que va a dejar secuelas o va a causar la muerte. Es por eso que tenemos ahorita tanta alerta, tanta alarma y estamos pidiendo a la población que acuda a la vacunación. Ahora, ¿podemos vacunarnos una vez que ha pasado el tiempo? No, porque es un regalo del primer año, pero si los papás no han cumplido con esta vacunación, ¿lo pueden hacer ahora? No sé, el niño tiene 3, 4 años. Sí, se puede vacunar hasta antes de los 5 años la triple viral, que es la SRP, sarampión, rubiola, parotiditis. Si mi niño tiene más de 5 años, puedo vacunar con la SR, sarampión, rubiola. Incluso nosotros los adultos podemos recibir esta vacuna si no estamos seguros que cuando éramos niños nos han administrado la vacuna del sarampión. Se vacuna hasta los 49 años. Sí, es importante que podamos acudir a los centros de vacunación para adquirir esta protección. Estamos con 60 casos para el día de hoy, pues estos se van a seguir multiplicando porque a medida que identificamos uno, ese uno está contagiando a otras personas, ¿no? Entonces vamos a tener más casos en los próximos días. A ver, ¿por qué la gente deja de vacunarse? Lastimosamente, coincidentemente a la época de COVID, pues han surgido los grupos antivacunas. Son grupos que están en contra de las vacunas, manejan muy mala información porque las vacunas son seguras, son confiables, nos protegen de enfermedades graves. Si bien en alguna ocasión nos enfermamos, pero no es grave, no vamos a morir por esa enfermedad. Y todas las enfermedades que tienen vacunas es porque son enfermedades muy, muy graves que pues pueden causar la muerte. Por eso es que se aplican desde hace muchísimos años. Todas las vacunas para estar listas para la administración han sido pues muy estudiadas, muy evaluadas y no tienen ningún efecto secundario. Lastimosamente en la época de COVID estos grupos antivacunas han hecho muy mala propaganda a las vacunas y las personas han desconfiado, ¿no? Y ese es un punto. El otro punto es que en la época de COVID, hospitales cerrados, temor a asistir a los centros de salud y hospitales, entonces han abandonado esquemas de vacunación, pero estamos a tiempo de recuperar las vacunas que no he recibido, sobre todo en menor de 5 años, y luego se hace un ajuste de vacunación a aquellos que ya han perdido tal vez alguna dosis, que se puede reemplazar con alguna otra vacuna. Bueno, hay exigencia, ¿no? De la libreta de vacunación para inscribir a los chicos al colegio, para diferentes trámites, ¿no? Yo creo que tendría que verse esta forma de exigirle a la gente que cumpla con el esquema de vacunación, porque es cierto, después del COVID hemos visto muchas enfermedades que no escuchábamos antes, que ahora están nuevamente con casos. Ahora, mucha gente decía, hay varicela en Cochabamba. Si bien no hay sarampión, hay varicela. Tendemos a confundirla, a preocuparnos también. ¿Qué pasa con la varicela? ¿Es diferente? Es también una enfermedad viral por el virus de la varicela zoster, que lastimosamente no tenemos vacuna disponible para esta enfermedad, entonces nos vamos a enfermar niños, adultos que estamos en contacto. También es contagiosa, si bien no es mortal, ¿no? Como el caso del sarampión, se transmite muy, muy frecuentemente en los colegios, va un niño enfermo, se transmite a toda la clase. No es para alarmarnos en la situación que estamos ahorita con el sarampión, porque es una enfermedad con la que convivimos, se controla. Este paciente que tiene varicela va a tener fiebre y luego va a tener unas lesiones como ampollas, a diferencia del sarampión. La varicela viene con ampollas, con vesículas, es una lesión que contiene agüita y podemos encontrar luego en situación de costra, ¿no? En diferentes situaciones de presentación, mientras que el sarampión simula una alergia, es como una picadura y aparece, se disemina en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, más miedo, si vale la palabra, tengo que tenerlo al sarampión que a la varicela. La varicela es frecuente, la vamos a controlar. Si una vez que se diagnostica, pues se mantiene el aislamiento, se trata de acuerdo a la sintomatología y no pasa nada.
En Bueno. el sarampión, pues hay que identificar y evitar complicaciones. ¿Y la viruela? La viruela es causada por otro virus, el virus de la viruela. Es una enfermedad ya erradicada Ah, muy bien. a más de 20 años, que ya no tenemos viruela, si bien dos años anteriores más o menos se ha reportado algún caso de viruela del mono, que es un virus que afecta a los monos, ¿no? Entonces sí se ha presentado en algún humano, pero no es una enfermedad preocupante como en el caso del sarampión. Lo que más hace que el sarampión sea grave es su contagiosidad, o sea, es altamente contagiosa. El virus del sarampión puede vivir en el aire después de que uno ha estornudado por lo menos 2 horas y puede transmitirse Wow. hasta 2 metros de donde está la persona. Si yo he estornudado y cae en la superficie de la mesa, ponte, viene una persona, Claro. limpia la mesa y se frota los ojos, ya está con el virus. O sea, es altamente contagioso. Por eso es que ahora se está haciendo mucho énfasis en retomar las medidas de bioseguridad, el uso de barbijo y sobre todo en pacientes enfermos, ¿no? Es resfrío, es influenza, es COVID, es cualquier otra enfermedad que da sintomatología respiratoria. Debemos usar el barbijo, el lavado de manos, la desinfección para evitar que estemos propagando la enfermedad. Bueno, es importante conocer todos estos detalles. La varicela, igual y no nos preocupemos, todos hemos enfermado, ¿no? Los puntitos, que nos los pintan y todo lo demás. Creo que el mayor cuidado que hay que tener es lo que te dicen, ¿no? Cuando eres niño, no te rasques porque te va a quedar una cicatriz, ¿no? Pero con el tema del sarampión sí ya es más complicado, ¿no? Entonces, imagínense, hasta 2 horas puede vivir el virus. Eso es bastante, ¿no? Es bastante y 2 metros puede alcanzar. Bueno, es por eso también que nos imaginamos que de los 300 sospechosos vamos a tener muchos más positivos en las próximas horas. Sí, y como te digo, si una persona puede contagiar a 15 pontes susceptibles, tenemos 60 casos, vamos a esperar más casos todavía, ¿no? Claro. Y no es de que hoy me he contagiado y voy a manifestar, puedo manifestar hasta 21 días después, por eso recién van a seguir apareciendo los enfermos. Bueno, habría que tener mucho cuidado entonces con las superficies, lavado de manos, el uso del barbijo. Nuevamente estas recomendaciones que nos hacía la doctora es importante para la gente, la audiencia que nos escucha hasta ahora. Doctora, le agradezco muchísimo por este contacto y por habernos esclarecido muchos temas que tenían que ver con el sarampión, con la varicela y este tema que preocupa y muchísimo a las autoridades en salud en los últimos meses. El hecho de que haya bajado la cantidad de gente que cumple con los esquemas de vacunación. Habrá que pensar en, no sé, en campañas o en formas de que nuevamente se establezca la vacunación como una prioridad sumamente importante para los niños, ¿no? Así, Paola, entonces todos debemos trabajar, quizás tomar conciencia de que las vacunas salvan vidas, las vacunas nos van a proteger de estas enfermedades que, pues, si bien ya estaban eliminadas, están surgiendo por esta situación, porque no hemos cumplido esquemas de vacunación, ¿no? En tanto, recordemos todas las medidas de bioseguridad que hemos aprendido con el COVID y debemos cumplirlas, ¿no? Esto va a estar en crecimiento si nosotros no cumplimos. Vamos a cumplir medidas de seguridad, nos vamos a vacunar, vamos a controlar esta enfermedad, este brote que tenemos, y si no lo controlamos vamos a llegar a una epidemia y se va a seguir incrementando casos y probablemente pues sea más desastroso, ¿no? Entonces, el sarampión ahorita no está solo en Bolivia, tenemos en varios países vecinos, en países de habla hispana y en todo el mundo, en los que ya se han reportado muertes, ¿no? Entonces, no esperemos eso acá en nuestro país y acudamos a la vacunación. Los vacunatorios están disponibles en los horarios que atiende el centro de salud y hay vacunas disponibles. Bueno, gracias doctora, muy amable, un gusto. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Usted ha escuchado todo, absolutamente, con muchísima claridad. La doctora Melba Guillén nos ha podido dar los detalles de estas enfermedades, sobre todo del sarampión que tanto nos preocupa. ¿Por qué debemos preocuparnos? ¿Por qué es importante ir al médico a tiempo? ¿Por qué es importante tener las medidas de bioseguridad? Nuestro único objetivo es darle toda la información necesaria para que usted también tome sus previsiones. Consejos.
La línea de emergencias de ELFEC presta servicio las 24 horas. Llama al 176 si adviertes algún problema con el suministro eléctrico. Momento de la pausa. Le pido por favor nos aguarde. Cumplimos con auspiciadores y tenemos más en el programa. Aguárdenos. Es la hora 14:51. Sintoniza con nosotros y sé parte de esta gran oportunidad. Sube el volumen y conéctate con lo mejor de la ciudad. Radio